Buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Hernández Caguanzi. Seré su asesor durante esta sesión de preparatoria en línea a propósito del tema de elementos para iniciar una investigación. Antes que nada, me permito ofrecerles más información respecto de mi formación. Yo estudié filosofía en la UAP y una maestría en filosofía en la UNAM. Espero que podamos desarrollar actividades, preguntas, desarrollar el tema, sobre todo lo más importante referente a esta cuestión de la investigación en elementos básicos. Bien, tenemos una página que he desarrollado para que mostremos los materiales, las secciones, y tenemos una presentación que podemos ver aquí en presentación, y ustedes pueden acceder ahí a la información más relevante que vamos a abordar el día de hoy. La presentación. Desarrollaremos algunas competencias, de las más importantes. Eh, Ustedes pueden consultar aquí en los números, tienen unos hipervínculos donde ustedes pueden consultar de manera extensa cada competencia. Resumir la información más importante para que agilicemos más el proceso que tenemos que desarrollar a partir de los contenidos que nos toca abordar el día de hoy. Básicamente es desarrollar habilidades que nos permiten estructurar información. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos la competencia genérica número 4, escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos, con dos atributos. Y la competencia 6, que es sustenta una postura personal, que es básicamente generar o fundamentar una argumentación para apoyar un punto de vista. Y competencias disciplinares tenemos de comunicación y humanidades, que tienen que ver también con los mismos aspectos de identificar, ordenar, interpretar ideas, producir textos, expresar ideas y conceptos con las características de coherencia y creatividad, construir y evaluar argumentos y defender con razones objetivas juicios. Una idea, una tesis, una propuesta de solución a un problema. Se está incorporando la idea de la interdisciplinaridad y la intertextualidad como elementos básicos para la creación de una investigación. También se recupera el asunto de las fuentes de información, las técnicas argumentales e informáticas, y que esta información nos sirva para abordar problemas del entorno a través de un trabajo interdisciplinar, como antes se mencionó. ¿Qué elementos creen que podamos requerir para desarrollar una investigación? Algunos de los autores a este respecto mencionan que podemos recuperar como información a través de técnicas, a través de procesamiento y a través de transmisión de información, que son como los tres aspectos básicos que requerimos para conformar aquellos elementos que nos van a ayudar a estructurar nuestra investigación. Tomaremos a propósito la realización del ensayo para ir ejemplificando aquellos aspectos que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, la primera parte, selección de información, que tiene que ver con habilidades de investigación y de metodología de la investigación. Obviamente estas dos áreas son mucho más amplias. Vamos a circunscribirnos al tema del ensayo para dar unos elementos que nos sean como una guía, de tal manera que nosotros podamos desarrollar nuestro ensayo lo más estructuradamente posible, atendiendo a ciertos criterios. Bueno, algunos de los pasos que tenemos que tomar en cuenta es la delimitación del tema. Es importante que nosotros recuperemos la idea y la circunscribamos a un aspecto muy específico. Esto nos ahorrará tiempo, recursos también. Y también nos va a dar paso a la ubicación del problema. Una vez que nosotros detectamos alguna necesidad, alguna temática que nos interesa, podremos, en la medida en que nosotros estemos informándonos al respecto, generar una hipótesis, que es básicamente una suposición que trata de dar respuesta a esta cuestión. Posteriormente tenemos la recopilación de información. Esto es importante porque
a veces no podemos detectar exactamente el tema, plantear el problema o la hipótesis y tampoco hemos leído mucho. Es indispensable informarnos. Ustedes pueden leer con más detenimiento la presentación, eh, dado que el tiempo es breve. Bueno, otros elementos. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo le hacemos para recuperar tanta información? Bueno, podemos eh, ocupar algunas estrategias. Fíjense, podemos recurrir a expertos, sea que estén vivos, investigadores, profesionistas o personas que ya no están con nosotros, autores clásicos, libros publicados, etc. También podemos recurrir a repositorios, a bibliotecas. También podemos ocupar estrategias para estructurar la información y sobre todo es importante y es fundamental este aspecto, a veces lo dejamos de lado, estructurar nuestro tiempo de acuerdo a una planeación, a un cronograma, para ubicar tiempos, actividades y tratar de sistematizar mucho más nuestra investigación. El segundo elemento, que es el procesamiento de la información, tiene que ver básicamente con las habilidades de lectura y escritura. Aquí les he colocado al menos 10 elementos que son como fundamentales, o al menos yo lo veo así, que nos van a permitir desarrollar tanto nuestras habilidades para leer como nuestras habilidades para escribir. Ambas son como dos caras de una misma moneda. Tenemos que desarrollar las dos. Por ejemplo, algunas que revisaremos son palabras clave, identificar la estructura de un texto, identificar los niveles de una estructura textual, que es oración, párrafo, texto, identificar propiedades textuales como la coherencia, la cohesión, la relevancia, la consecuencia o la secuencia. También tenemos funciones y significados de los marcadores del discurso, las funciones de los signos de la puntuación, los tipos de oraciones, identificar ideas primarias respecto a secundarias, tener distintos niveles de lectura y ubicar las tres o cuatro macro reglas de Van Dijk. Eso nos va a permitir también estructurar la información, sea para leer o para escribir. Luego tenemos la fase de la transmisión de información. Aquí, en el caso de un ensayo, podemos ocupar ambas, ¿no? Las habilidades discursivas tienen que ver mucho con el manejo del lenguaje, en el aspecto sintáctico, semántico, pragmático, y también con el aspecto lógico, que son cuestiones complementarias, no es que sean como diferentes u opuestas. La parte del discurso y la parte de lógica se eslabonan de tal manera que van dando cuerpo a nuestro texto en nuestro ensayo. Y la parte, bueno, y para desarrollar estas habilidades discursivas tenemos que recuperar las habilidades lectoras. En la parte de habilidades lógico-argumentativas tenemos tres habilidades básicas: identificación de argumentos, evaluación de argumentos y construcción de argumentos. La reconstrucción y el parafraseo de argumentos forma parte de la identificación de argumentos. Esto es importante porque a veces damos por sentado que tenemos la habilidad desarrollada para identificar argumentos y no siempre es así. Las habilidades de lectura y escritura, como las habilidades lógicas, son habilidades procedimentales, requieren desarrollo, requieren práctica. Entonces, en la medida en que los desarrollemos, las implementemos cada vez más, nos sabremos más aptos a este respecto. Ahora, hagamos una breve exposición del ensayo muy concreta. ¿Qué es un ensayo? Básicamente es un texto donde las personas o los autores asumen una posición respecto de un problema, una cuestión, eh, estructuran su pensamiento, su discurso, con argumentos para tratar de definir una perspectiva al respecto y también una propuesta. Entonces es importante que nosotros recuperemos esta mirada sobre el ensayo porque, como dijimos anteriormente, requiere estos momentos de selección de información, de procesamiento de información y de transmisión de información, ¿no? Y tenemos que fortalecerlos. Bueno, la idea es que una vez que ustedes revisaron esto, puedan desarrollar un ensayo y, bueno, para ello habrá algunas relaciones. Aquí les puse algunas, ¿no? Por ejemplo, el no tomar ideas que no son propias, eso es plagio. Eh, Tratar de hacer una lectura comprensiva, tomar apuntes. Todas estas cuestiones están apoyadas en las habilidades tanto lectoescritoras como las habilidades discursivas y las habilidades lógicas. Si ustedes pueden desarrollarlas
por su cuenta, sería muy provechoso. Obviamente, nosotros estamos aquí para apoyarles. Cualquier duda, cualquier complicación que pudieran tener, les podemos asesorar. Bueno, todas estas cuestiones, como les decía, están vinculadas con estas habilidades. Ahora, ¿pero será sencillo escribir un ensayo? ¿Ustedes lo creen? Bueno, ciertamente requiere un tiempo previo para leer, para procesar la información, para estructurarla, para eslabonarla y pues requerimos practicar, básicamente, ¿no? Eh, bueno, esta actividad, como son una actividad inicial, ocupamos el ensayo porque es un tipo de texto prototípico que desarrolla todas estas habilidades para la investigación, ¿no? Y bueno, vamos a generar como productos un ensayo y una grabación en la que expliquemos nuestro ensayo. ¿Qué elementos debemos considerar? Bueno, básicamente que hagamos un análisis de las lecturas, tomando en consideración las habilidades que hemos mencionado anteriormente, si las pueden revisar. Más a detalle sería genial. También tenemos la búsqueda de la información. Se les presenta en la página unas lecturas sugeridas, no necesariamente tienen que ocupar esas, pueden ser guía. Además, también se les solicita que busquen al menos otras 2 lecturas en la sección de para saber más. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Implementar estos conocimientos tanto del lenguaje como de la lógica para ubicar argumentos en las lecturas. Ustedes van a fijarse que en las lecturas no todos los autores tienen posturas coincidentes, algunas veces son contrapuestas, algunas veces son complementarias, entonces nosotros también debemos adoptar una posición. De hecho, el ensayo es distintivo porque el autor asume una perspectiva, como les decía hace un momento, respecto de esa problemática. Ahora, ¿cómo haremos un desarrollo adecuado del discurso? Bueno, tendremos que revisar aquellas habilidades que les recomendaba que tenemos que practicar para desarrollar nuestro argumento y dentro de nuestro ensayo. Para ello también tenemos unos instrumentos de evaluación que ustedes pueden consultar en la parte de instrumentos de evaluación para que vean cuáles son los criterios más específicos sobre los cuales se basará la evaluación de sus ensayos. Y también tenemos una grabación de este ensayo que es básicamente para que ustedes tengan la oportunidad de desplayarse, pero en poco tiempo. Esto es un distintivo. Vamos a tomar esta idea del discurso de elevador, no sé si han escuchado de él, de esta práctica. Es una práctica que viene de la mercadotecnia, pero se me hace muy buena porque recupera como los elementos básicos y fundamentales del discurso, tanto oral como escrito. Ocupamos un uso normativo de la lengua, tenemos que ser muy precisos, claros, presentar una idea, defenderla, generar en el interlocutor cierto interés por nuestras ideas. Y bueno, básicamente tenemos aquí lo que debemos desarrollar, que es el ensayo, el audio, y también tenemos al final una parte de autoevaluación. Es indispensable que la tomemos. Estas son las lecturas sugeridas. Fíjense, la lectura en la era del Internet, la lectura en la era del móvil, textos de papel contra textos electrónicos, nueva lectura que veamos aquí, para saber más, que es donde decía que ustedes pueden consultar unas otras fuentes de información en Google Books, en Cielo o Zona, su dignidad, sobre todo considerando los tiempos y las necesidades de todos. Es importante que tomemos en consideración esto porque a veces creemos que como estamos de manera como individual frente a la computadora, tanto el asesor como los estudiantes, a veces se nos va de las manos esta idea de que tenemos que tener un comportamiento amable con las demás personas. Aquí ustedes pueden checar los instrumentos y bueno, ojalá que esta sesión les haya servido. Saben que pueden contar conmigo para cualquier duda, aclaración o que les explique más específicamente sobre alguna cuestión de nuestra tarea o los temas que vimos de manera muy breve, pero traté de poner la información más sustancial para que ustedes puedan apoyarse, porque pensando que estamos en el contexto de la educación por competencias, el papel del estudiante debe ser más protagonista de su propio aprendizaje. Entonces,
Les agradezco mucho por su tiempo.